Buenos días y bienvenidos al School for Think Tankers, edición especial. Y esta es la primera vez que digo esto en castellano. Ustedes conforman el sexto grupo de nuestro School for Think Tankers, ya que desde el 2017 venimos organizando este school anualmente. Inicialmente el programa se realizaba en Ginebra con nuestros partners en Ginebra Foraos, una edición completamente en inglés y originalmente presencial. Y este año fue la primera vez que lo realizamos por primera vez enteramente online, y esta es nuestra primera edición en español. Así que bienvenidos, estoy muy emocionada de hacer este programa con ustedes, muy contenta también de la participación de todos, y quería comentarles un poco también del School. El School está diseñado para preparar y apoyar el desarrollo de think tanks y de líderes de think tanks. Nos encontramos muchas veces que en nuestro trabajo que encontramos con líderes de think tanks que se habían dedicado primero a hacer investigación y luego se encontraban en puestos como que de más jerarquía, que requerían otras habilidades que no siempre eran las que habían podido desarrollar a lo largo de su carrera, porque uno seguía caminos distintos. Entonces, sabemos que los líderes de think tanks no pueden depender solamente de ser excelentes investigadores, sino también hay que ser gerentes, networkers, comunicadores. Las habilidades, skills y funciones que cumplen los líderes de centros de investigación y cualquiera que trabaja en un centro son múltiples. Entonces, el School for Think Tankers crea un espacio para reflexionar y aprender sobre las múltiples dimensiones que conlleva trabajar y liderar en un centro de investigación. Pero sabemos también que las vidas de las personas, de los think tankers son bastante activas, y que más que un programa de recibir información, funciona mejor un programa más práctico. Entonces, el School está impartido por think tankers de alto nivel y profesionales expertos que trabajan en el tema y tiene un enfoque práctico en sí mismo. Los objetivos son preparar y acompañarlos a ustedes como líderes de think tanks, como muy importante, pero como algo igual de importante es conectar a los think tanks y construir una comunidad internacional. Nos hemos visto que desarrollar esta comunidad, trabajar, generar este grupo y esta cohorte nos puede llevar, nos lleva a redes muy fuertes y a tener mucho más impacto a lo largo. Y para los participantes también es una experiencia más rica la conexión, que lo que se saca de esto no es solo lo que vayan a escuchar de los ponentes, sino también las conexiones que vayan a armar entre sus compañeros. Y importantísimo es animar a reflexionar sobre su propia organización, cómo apoyar su desarrollo y su propio desarrollo personal. Se van a encontrar con prácticas de diferentes organizaciones. La idea no es enseñarle lo que está absolutamente bien, sino la idea es enseñarles diferentes prácticas y que ustedes puedan ver cómo se puede o no aplicar, que tengan nuevas ideas, que puedan conocer, que puedan contactar, que puedan reflexionar sobre las actividades que realizan. Hoy se suman a los más de 100 think tankers que ya han pasado y conforman la comunidad, y esperamos que tengan una excelente experiencia. Pero antes de seguir hablando yo, me gustaría dejar pasar al equipo para que se presente. Y no les he dicho mi nombre, pero espero que por los correos sepan. Mi nombre es Andrea Berto, soy directora de investigación y aprendizaje aquí en On Think Tanks, y me acompañan mi colega María José, con quien se han estado escribiendo correos, Enrique Mendizábal, director de On Think Tanks, y mis colegas del grupo FARO. Pero les doy el paso a cada uno para que se puedan presentar brevemente antes de seguir con lo demás. No sé si pueden de repente primero de OTT y luego del grupo FARO. Empiezo yo, María Sí, por José. favor. Bueno, ahorita en mi nombre voy a cambiar mi nombre, voy a poner María José. Bueno, soy María José, estoy ahorita en Lima, Perú, y me uní hace muy poco al grupo de On Think Tanks, y bueno, espero poder ayudarlos en todas estas 2 semanas en las que se van a unir con nosotros para entre todos aprender y fortalecer nuestras habilidades como think tankers, y espero que esté a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Y bueno, estaremos en contacto permanente estas 2 semanas. Un gusto. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Mendizábal, director de On Think Tanks. Me toca a mí la presentación inicial en una hora más o menos.
Y voy a estar acompañándolos en Slack y en otros espacios durante el resto de la escuela y estaré siempre a disposición si tienen alguna pregunta o quieren conversar conmigo sobre cualquier cosa. Gracias. Buenos días con todos, qué gusto. Mi nombre es Irina Burgensley y soy voluntaria de Grupo Faro. Estaré aquí igual colaborando para lo que necesiten y nada, es un gusto poder verles. Hola, soy Estefanía Terán, directora de incidencia de Grupo Faro. En un momento les vamos a contar un poco más quiénes somos y por qué estamos en alianza con OTT en este programa. Mucho gusto. Estaremos también presentes durante todo el curso. Hola con todos, qué gusto estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Gabriel Cornejo, también soy parte del Grupo Faro y nada, solamente agradecer a On Think Tanks y también estoy seguro que vamos a aprovechar mucho estas semanas, así que será un gusto. Muchísimas gracias a todos y no se preocupen, sí tenemos un espacio ahorita para que se presenten todos. Sí, estamos atentos de escuchar, escucharlos por fin a los perfiles que hemos estado leyendo y viendo en papel, pero queríamos empezar primero un poquitito explicándoles de dónde viene esta versión en español. Entonces dejo a Estefanía para que nos comente el proyecto en el que se enmarca esta primera versión del School en español. Muchísimas gracias, Andrea. Justamente esta alianza con On Think Tanks nace de un proyecto que es financiado por USAID, a través de una convocatoria que hizo la Embajada de Panamá. Aplicamos On Think Tanks y Grupo Faro, y esto es, como ya lo explicó Andrea, para fortalecer a la sociedad civil y a los think tanks como parte fundamental de ese grupo. Nosotros quiero presentar brevemente al Grupo Faro. Lo conocen muy bien a On Think Tanks, y supongo que más tarde también habrá un espacio para eso. Nosotros somos un centro de investigación y de acción que desde el 2004 incide en política pública a través de la generación de evidencia. Estamos en Ecuador, pero también tenemos una sede en Panamá y estamos trabajando en Centroamérica y en algunos países a través de diferentes redes de las que somos parte. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que la sociedad civil latinoamericana y del Caribe debe ser fortalecida y nosotros queremos cumplir un rol ahí, y sobre todo a los centros de investigación como aquellos que ayudan a la generación de evidencia para que sea efectivamente la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil que respaldándose en esta pues se activen e incidan en política pública y sean mucho más protagónicos en el quehacer público. Justamente nosotros con On Think Tanks hicimos esta alianza para ver cuál es la realidad de los think tanks en Panamá, aplicar una herramienta que desarrolló On Think Tanks de autoevaluación y que muchos de ustedes la hicieron, y a partir de eso ver cómo a través de esta escuela coger esas necesidades y transformarlas en estos módulos y en estos intercambios que se van a hacer además con think tanks de Estados Unidos, en donde ellos también tienen mucha trayectoria y mucha experiencia en los temas que ustedes quieren fortalecer. Este proyecto también es básicamente el intercambio de experiencias entre think tanks y actores de un país con los de Estados Unidos, y por eso también cómo se ha configurado este proyecto. Nosotros fuimos parte de la primera fase y nos encargamos del mapeo de los think tanks, de actualizar la base de datos de ustedes en el país, y también de aplicar la herramienta de autoevaluación creada por think tanks para identificar aquellas necesidades que hoy están siendo atendidas a través de este sílabus y de este programa de formación. Así que con eso, más bien muy breve, les cuento un poco en qué se enmarca este proyecto. Estamos muy contentos de ser aliados de On Think Tanks y en esta propuesta, y estaremos presentes para poder apoyarles en todo. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Bueno, muchas gracias por la introducción del proyecto, de qué se trata. Como les comentaba Estefanía, tiene el foco particular que son todos los trainers
son think tankers que están basados en centros de investigación de Estados Unidos. Y por si acaso, como verán luego en la presentación de Enrique, utilizaremos la palabra think tank, centro de investigación, centro de pensamiento, de manera alternativa, porque son muchos nombres que llevan los centros. Entonces, pasamos. Pasemos a algunas preguntas antes de comenzar para hacer esto un poco más interactivo. No sé si alguno de ustedes ha usado Menti alguna vez. Si no, entren en sus teléfonos, por favor, o en su computadora, al app de Menti, a la página web de Menti, y pongan el código, por favor, 9... Los voy a compartir, perdón, me olvidé que había dejado de compartir. Ya. Entonces, si entran a Menti, acá está el link, menti.com, y utilicen el código 92975448. Entonces comenten si tienen algún sentimiento, emoción, no sé, ansiedad, ganas de aprender, lo que se les venga a la cabeza sobre estas 2 semanas que se nos vienen adelante. Eso suele tomar unos minutos. Curiosidad. Me gusta esa. Aprendizaje, emoción. Expectativas, motivación, interés. Me gusta mucho la palabra que hemos utilizado de curiosidad, porque esa es una de las como grandes... es algo muy positivo para el school, porque los va a introducir a diferentes personas, a diferentes contactos, a diferentes conocimientos, y la cantidad de información que existe sobre manejo y gestión de centros de investigación es amplísima, y la curiosidad que les despierten los cursos y las secciones, y las conversaciones, y las interacciones que van a tener esa semana, les va a permitir y abrir puertas a seguir trabajando y seguir como desarrollándose en esta línea. Muy importante es también conocer a sus demás, a los colegas, no es solo la interacción con los trainers, sino también la interacción con los demás participantes. Tenemos acá a participantes de muchos lugares de Latinoamérica, principalmente de Panamá, pero tenemos muchos también de Centroamérica y de otros lados, y esa conexión hace que el school se fortalezca y su aprendizaje se fortalezca. Entonces tenemos motivación, expectativa, un tema social, ahí sale la palabra, alianzas, intercambio, articulación es otra palabra interesante para esto, que va en la misma línea de conexión y aprendizaje. Y luego, para ver desde dónde, tenemos 22, y creo que, ¿cuántos hay ahorita en la sesión? Creo que ya están casi todos listos. Creo que soy un poco resfriada. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, que es, ¿dónde están actualmente? Para que veamos la diversidad de países con la que, desde donde nos conectamos. Mis colegas peruanos todavía no contestan. Dios. Tenemos por lo pronto, en la sesión actual, que no es todos los participantes, tenemos más personas de Panamá, tenemos una buena representación de diversos países, y creo que es una de las cosas que hace bastante más ricas el school, y espero que estén tan emocionados como yo al respecto de las conexiones con los demás. Perdón. Sigo con esto. Y con esas preguntas para comenzar. Y ahora las que ya sabemos más o menos desde qué países nos llamamos, nos gustaría si todos pueden presentarse en 30 segundos. Les pido 30 segundos máximo, porque somos muchísimos, y por más de que nos gustaría saber a profundidad a todo lo que se dedican, nos daría hasta el fin del día probablemente hacer una presentación extensa. Entonces, por favor, si pueden decir su nombre, su rol actual,
y comentar su trayectoria o temas de interés. Nosotros vamos a tener un conteo, entonces si se pasan del tiempo vamos a sonar un sonido eh, para, para pasar al siguiente. Esto lo vamos a hacer mejor en, si pueden poner su vista de gallery para que puedan ver a todas las personas que estamos aquí. Y empezamos en voluntarios, o si no vamos a hacer a dedo según las personas que veamos. ¿Alguien quiere empezar? María Fernanda. Bien, soy María Fernanda, estoy en este momento en Quito. Tengo un laboratorio que se denomina Toleratium Lab. Este laboratorio lo que pretende es integrar los estándares de derechos humanos en los modelos de negocio de las empresas con una visión cross-industria, es decir, tanto para la banca como para la parte de retail, consumo, recursos naturales y telecomunicaciones. Serían nuestras principales industrias. Creo que este think tank es tremendamente valioso porque con las personas con las empresas que trabajamos, lo que buscamos es acelerar esta integración de estándares universales de derechos humanos en los modelos de negocio y cambiar su propósito de negocio, integrar la visión de enfocarse en la rentabilidad transaccional y pasar hacia la rentabilidad social. Así es que estoy segura que voy a aprender muchísimo de ustedes. Muchas gracias, María Fernanda. Vamos en orden de los que han levantado la mano. Joana. Hola, soy Joana Silano, cubano-mexicana. Soy fundadora y codirectora de Gobierno y Análisis Político, una organización que tiene, digamos, dos líneas de acción: fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil y investigación y análisis, sobre todo, de influencia autoritaria en América Latina. Gracias, Joana. Jonathan. Hola, muy buenos días. Saludos desde Guatemala. Soy Jonathan Mencos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Nosotros nos encargamos de estudiar la política fiscal, un tema de mucho interés en lo personal, porque consideramos que la política fiscal puede ser una herramienta para la transformación económica y social de Centroamérica en la construcción de sociedades más democráticas y más desarrolladas. Un gran gusto estar acá. Un gusto. Después, Gabriel, si pueden bajar la mano, por favor, cuando ya terminen de hablar para poder seguir viendo el orden. Hola, mucho gusto. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Gabriel Duarte. Yo soy parte del think tank guatemalteco Así es, donde básicamente tenemos más o menos 7 líneas de investigación que va desde Estado de Derecho, Estado Nacional, el Congreso de la República, Política, Educación y Seguridad y Justicia. Yo soy parte del equipo de investigadores que actualmente está en temas laborales. Mucho gusto a todos y todas. Un gusto. Rocío. Muy buenos días, mi nombre es Rocío. Yo soy de La Paz, Bolivia. En esta ocasión, yo soy parte de lo que viene a ser la cofundadora de la Red Iberoamericana de Investigación en Bolivia, y nos desempeñamos en lo que viene a ser diferentes áreas de investigación dentro de y con el trabajo de equipos multidisciplinarios. Asimismo, trabajo con lo que viene a ser proyectos socioambientales, y es un gusto poder tener la oportunidad de conocer a cada uno de ustedes y compartir el espacio que viene de aquí a 2 semanas. Muchas gracias, Rocío. John. Hola, muy buenos días, queridos y queridas. Un gusto estar acá con todos ustedes. Soy boliviano, mi nombre es John Valdés. Trabajo en la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático. Lo que hacemos nosotros es generar información y datos estadísticos sobre los efectos del cambio climático en Bolivia, y a partir de ello generar acciones de activismo, de otros espacios, digamos, de coordinación entre jóvenes, principalmente de Bolivia. Y estoy a cargo del Departamento de Investigación Legal y Defensa de Activistas Ambientales. Un gusto, y pues a compartir acá las ideas que tengamos todos nosotros y nosotros. Un abrazo. Un gusto, John. Ana.
Hola a todos, yo soy Ana Carrasquero, soy socióloga, soy coordinadora de proyectos del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, por sus siglas se dice Libertad, que fue fundado en 1984. Nuestra sede está en Venezuela, yo estoy en Caracas. Nuestra misión es promover las libertades individuales, los derechos de propiedad y la economía de libre mercado. Mi interés, bueno, es ser más efectivos comunicando, considerando las limitaciones del contexto autoritario en el que hoy nos desenvolvemos en Venezuela. Muchas gracias, Ana. Rose. Hola, buen día. Soy Rosemary Piper, directora ejecutiva del Centro Nacional de Competitividad en Panamá. Somos un centro de pensamiento que promueve la mejora de la competitividad del país a través de proyectos, iniciativas y promovemos la incidencia en las políticas públicas a través de la investigación orientada por datos e información. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Rosemary. Iris. Buenos días, mi nombre es Iris Arjona de Candanedo. Pertenezco a la Universidad Tecnológica, Centro de Investigaciones Hidráulicas, en el cual estamos con un proyecto de centro de pensamiento desde hace como 2 años, pero bueno, caímos en pandemia. En él, pues, además de colaborar, administramos un poco de fondos de otros proyectos. Así que estamos a las órdenes y espero establecer alianzas y conocerlos a ustedes. Gracias. Gracias, Iris, un gusto. Jessica. Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Correa. Yo soy coordinadora de vinculación e internacionalización de Transversal Think Tank, un centro de investigación y desarrollo de políticas públicas ubicado en la ciudad de Guadalajara, en México, en el que buscamos incidir en las decisiones y políticas públicas a través de la generación de conocimiento y la investigación aplicada. Tenemos 5 áreas de enfoque: análisis y evaluación de políticas públicas, federalismo fiscal y gasto público, gobiernos subnacionales y ciudades metropolitanas, litigio estratégico e involucramiento cívico y opinión pública. Y es un gusto estar por aquí. Mucho gusto. Muchas gracias, Jessica. Walter. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenos días, qué gusto conocerles virtualmente. Mi nombre es Walter Corso, soy el director ejecutivo de Diálogos, un centro de pensamiento bastante joven en Guatemala que nace como iniciativa de un grupo de investigadores y académicos que tiene como propósito promover la investigación social basada en evidencia de distintos problemas que afectan el país y la región. Tenemos actualmente 3 líneas de investigación enfocadas en las áreas de seguridad y justicia, lucha anticorrupción y transparencia y la respuesta al COVID. Estamos abriendo la línea de migración de manera muy reciente y pues me dará mucho gusto compartir con ustedes durante estas 2 semanas. Muchísimas gracias, Walter. María Andrea. Hola, buenos días a todos. Yo soy María Andrea Espinosa, estoy en Bogotá, Colombia. Actualmente estoy trabajando con la cooperación suiza en diferentes programas de competitividad e innovación, todo esto a través de desarrollo e implementación de políticas públicas y desarrollo de cadenas de valor basados en el crecimiento sostenible y en el crecimiento verde. Por otro lado, también soy cofundadora de un par de empresas donde estamos haciendo identificación de tendencias de mercado para hacer prototipado de negocios con base a necesidades de verdad latentes en la población. Entonces, por 2 lados, uno en políticas públicas y otro muy emprendedor en la parte de innovación y tecnología, identificando tendencias digitales de consumo. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Andrea. Gabriela. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Soy Gabriela Yerdi, coordinadora de gestión y relaciones institucionales, también de Diálogos. Ya Walter explicó qué es lo que nosotros hacemos. Básicamente yo solo quisiera agregar que estoy bastante emocionada de poder estar acá. Yo recientemente me sumé al equipo de Diálogos este año y mi experiencia básicamente era en una organización de sociedad civil de muchísimo más activismo, así que pues quisiera conocer
todas las experiencias que ustedes han tenido en centros de pensamiento y aquí estoy muy emocionada para aprender sobre eso. Muchas gracias, Gabriela. RE. Mucho gusto, buen día. Bueno, una experiencia muy interesante va a ser esta. Mi nombre es Rafael Ernesto, por eso el RE, Cartagena. Estoy en El Salvador, pertenezco a Fundación Prisma, que es un pequeño centro de investigación sobre desarrollo rural y medio ambiente. Tenemos como dos grandes programas de investigación. Uno tiene que ver con territorios más agrarios, campesinos, y otra que tiene que ver con territorios forestales. Y trabajamos en toda Centroamérica, ¿verdad? Bueno, nuestra investigación en políticas públicas en estos temas se refiere a toda Centroamérica. Hemos estado recientemente trabajando muy de lleno en el tema de cambio climático, siempre políticas públicas respecto al cambio climático, actores. Y bueno, será un gusto conocerles ya con alguna cara conocida por ahí y nos iremos viendo. Justo. Muchas gracias, Rafael Ernesto. María de los Ángeles. Hola, buenos días a todos. Soy María de los Ángeles Frende, vivo aquí en Panamá desde hace 6 años, soy profesora extraordinaria de la Universidad de Panamá desde que llegué y bueno, llevo como alrededor de 25 años en temas de investigación más académica relacionadas con los temas de emprendimiento e innovación y más actualmente sobre economía espacial. Y bueno, pues lo que quiero es aprender a ver cómo dirigir esas investigaciones que hago, ese análisis de datos a investigación más relacionadas con evidencias para el diseño de políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, María de los Ángeles. Manu. Hola, buenos días. Soy Manuel Delgado Chavarría, de Fundaungo, soy coordinador del programa de estudios políticos públicos. Y bueno, analizamos diferentes políticas públicas, siempre con el fin de generar evidencia y un mayor debate, pero la Fundación también tiene una escuela de formación política y damos seguimiento a diferentes temas de opinión pública también. Un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto, Manu. ¿Gaysis? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Gracie González, soy panameña. Soy docente, soy investigadora, trabajo con familias y estudiantes con discapacidad. También participo activamente desde la Universidad Especializada de las Américas en la intervención y líneas de acción basadas en investigaciones que procuren el tema de la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias. Esas políticas basadas entonces también en líneas de tecnología, práctica que impulsen la accesibilidad a las personas con discapacidad. Gracias. Perdón, el tiempo. Muchísimas gracias, Gracie. Gaysis. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Jessy Caballero, soy de Panamá. Trabajo en la Universidad Santa María la Antigua y tengo 3 años asignada a una fundación que creó la universidad en alianza con la Universidad de Venezuela, que se llama Planta de Generación de Energía Social, donde trabajamos 3 aspectos: investigación, extensión y docencia en todos los temas que tengan que ver con el área social, el desarrollo humano, los derechos humanos, tanto Panamá como para toda la región. Es un gusto estar aquí y bueno, espero aprender bastante. Gracias. Muchísimas gracias, Gaysis. Eso que escuchan son aplausos cuando terminan de hablar para pasar al siguiente. Alejandro, por favor. Sí, muy buenos días a todos, mucho gusto. Soy arquitecto de profesión, me dedico actualmente a la gestión de energía y al cambio climático y a la edificación sostenible. Trabajo desde organizaciones del sector empresarial, actualmente en México con gobiernos subnacionales, y uno de mis grandes intereses de participar con ustedes es cómo aprender a lidiar, por llamarlo de alguna manera, con gobiernos nacionales que nos quiere regresar a 1970, cuando todo el mundo acordó en 2015 moverse hacia la descarbonización. Mucho gusto. Un gusto, Alejandro. La gestión y la interacción con gobiernos creo que es una de las principales intereses de
de todo. Así que sí, vamos a tratar también eso. Leslie. Buenos días, no sé si me pueden ver. Ahora, trato de poner... ahora ahí sí. sí. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar en este espacio tan importante y tan enriquecedor. Creo yo que tengo muy buenas expectativas para esto. Mi nombre es Leslie Quiñones. Trabajo en Fundaungo. Es un centro de investigación en El Salvador y que tiene varias líneas de trabajo que las distribuye en 3 programas: el programa de gobernabilidad democrática, el programa de políticas públicas que ya nos comentaba Manuel, y también de desarrollo territorial. En lo personal estoy en un proyecto que tenemos con USAID sobre promoción de la participación ciudadana en los procesos electorales y debate público. Así que mucho gusto y tengo grandes expectativas de este espacio. Gracias. Muchas gracias, Leslie. Julio. Hola, ¿qué tal? Me ven desde el celular ahorita porque acabo de llegar a nuestras oficinas. Yo soy Julio Castillo, tengo 25 años, soy de Panamá, trabajo en Fundación Ayudinga. Nosotros somos una fundación que se encarga, bueno, nuestro lema más que nada es llevar educación de calidad libre, gratuita y humana a todo el país de Panamá. Y bueno, como somos más que nada digital también, hemos podido impactar a otros lados de América Latina. Entonces también ya no solamente es llevar educación de calidad libre y gratuita para Panamá, sino para todos los que nos vean alrededor de América Latina. Y bueno, ahora acá estoy en Panamá, Ciudad del Saber. Esta es mi vista ahorita mismo. Y bueno, muchísimas gracias por estar, por permitirme estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Julio. Pablo, por favor. Buenos días, Pablo Jaramillo, trabajo en FUDIS, una fundación para el desarrollo integrado sustentable. Buscamos promover el desarrollo sostenible en Panamá a través de programas y soluciones. Actualmente soy director de proyectos y desarrollamos tanto proyectos de investigación como proyectos de desarrollo en temas ambientales. Y también actualmente tenemos estamos desarrollando un proyecto de una agenda de investigación, estamos promoviendo un apps, hemos desarrollado en este proyecto, y bueno, interesante este curso y quiero aprender bastante. Muchísimas gracias, Pablo. Araceli y Olga, y lo dejamos ahí, creo que ya no hay nadie más que quiera presentarse, no es obligatorio. Entonces tenemos a Araceli, Olga y Yara, que serían las últimas. Araceli, por favor. Sí, Araceli Vega de Panamá, directora del Centro de Investigación en Recursos Naturales y el think tank UNACHI. Nuestro tema de investigación es uso de los recursos naturales, valorización y uso en forma sostenible. Mucho gusto de estar con todos ustedes y compartir en estas 2 semanas. Muchas gracias, Araceli. Veo un par de manos más. Hagamos las presentaciones de todos y el resto podemos seguir conversando después. Tenemos más minutos para conversar, así que no se preocupen, vamos a poder seguir conociéndonos. Si no, como dice Enrique, por el Slack también podemos continuar la conversación. Pero Olga, adelante. Buenos días a todos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Olga Ovaldía, soy la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que somos el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Nuestra organización en Panamá tiene varias vías de trabajo, el activismo siendo uno, esta semana siendo particular en ese tema para todos los panameños que están acá, un montón, qué gusto verlos. Soy fan de Ayudinga, entre otras cosas, y nuestra organización Transparencia Internacional se caracteriza por hacer investigaciones en los temas de transparencia y anticorrupción en una pluralidad de temas. Nosotros en Panamá hemos iniciado ese trabajo de la investigación ya hace un tiempo. Este año hemos publicado 2 investigaciones y estamos en trabajo de hacer una tercera encuesta, una encuesta nacional para otra investigación. Una fue sobre la función legislativa,
otra fue un reporte sombra sobre el ODS 16 en Panamá. Y el tipo de investigación que nosotros hacemos no es académica, pero lo que busca es poder efectivamente influir en las políticas públicas desde análisis objetivos que no puedan ser tachados o desfigurados como ataques políticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga. Algo pasó con mi video. Shara, si puede ser, y Shara sí sería la última, tenemos que seguir con los temas, perdón, Antonio y Briseida, pero sí los invito a presentarse más adelante, o mañana continuamos con los que no se hayan podido presentar hoy día, pero con Shara sí tendríamos que terminar para poder seguir avanzando. Hola, mucho gusto, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Shara Salán, estoy en el Centro de Estudios de Seguridad e Inteligencia. El centro tiene como objetivo generar información basada en evidencia para incidir en el quehacer público en temas de seguridad e inteligencia, tanto a nivel nacional como regional. Me gusta a todos. Muchísimas gracias, Sara. Y un gusto ver tantas personas distintas, tantos perfiles, tantas distintas formas de hacer investigación con el fin de informar políticas y prácticas. Soy muy contenta del grupo que se ha formado. Perdona a los que no se pudieron terminar de presentar, pero mañana podemos dedicar unos minutos para continuar con los que no lo hicieron. Pero ahora sí me gustaría continuar para presentarles el resto del programa y poder seguir avanzando. Tenemos entonces... Ay, perdón, me falta. Ya, entonces... El curso, como han podido ver en los correos, tiene una página web en la que encontrarán todos los materiales y el password para ingresar es Connections. Creo que todos deben haber ya ingresado. Los que no hayan podido, por favor, escríbanos. Pero en esa página web vamos a colgar las sesiones en vivo, vamos a colgar los PPTs, vamos a colgar están el programa, las notas de referencia. Pueden encontrar todo lo relacionado al curso. Van a encontrar también unos videos que le llamamos how-to videos, que son videos grabados por los mismos trainers que hablan de temas distintos, aspectos distintos al tema que se va a tratar. Nos sirven para complementar en su tiempo personal o en otros momentos. Los pueden volver a acceder y revisar en cualquier momento. Les recomendamos también leer las notas de referencia. Es un documento largo, pero es una buena introducción a diferentes temas. Entonces, una lectura preliminar de eso los va a ayudar a interactuar mejor en el momento de las sesiones para poder hacer las preguntas de cosas que les pueden llamar la atención. Son además un documento paralelo. No es que de eso se va a tratar necesariamente las sesiones, sino es una lectura complementaria, que luego pueden hacer diferentes preguntas, pero los diferentes materiales son complementarios y ofrecen distintas miradas y distintas formas de aproximarse a la gran variedad y la gran cantidad de conceptos que hay. Entonces, en las sesiones live, tenemos que son estas, está el calendar, les hemos enviado un calendar email, los que no lo hayan recibido, por favor avísennos. Por favor, como ahora, prendan sus cámaras en la medida de lo posible, porque es mejor para la interacción vernos a todos, y silencien sus micrófonos mientras no estén hablando. Como hemos estado haciendo, pueden levantar la mano para hablar, y cada sesión será distinta, pero en todas se espera interacción y participación amplia de ustedes. El Slack es nuestra principal forma de comunicación. No mandaremos ningún correo más de aquí en adelante, toda la comunicación será ahí. Tenemos un canal solo para nosotros, que es donde se han estado ya presentando, pero además si ustedes quieren hablar en algo particular con algún miembro, le pueden escribir. Si quieren escribir a algún trainer, también le pueden escribir por ahí, o si en conjunto deciden que lo que quieren trabajar en temas de energía, como comentaba nuestro colega de México, pueden entre todos armarse un canal y seguir conversando la conversación por ahí. Este canal y esa plataforma se queda abierta de por vida, entonces mientras mantengan su correo van a tener acceso a esta plataforma. Y en esta plataforma también están los más de 100 alumni del school, entonces es un acceso a esta red también. Estamos desarrollando una publicación, para incluirlos en la publicación donde salen todos los ex participantes. En un ratito le compartimos por el chat el link donde salen todas las personas que ya han participado para que puedan ver con quién podrían conectarse. Una historia que siempre cuento es para que vean el tema de la red.
tenía que conectarme con tenía que ubicar a directores de think tanks de Uzbekistán. No tenía contactos en Uzbekistán, no sé cuántos de ustedes tienen contactos en Uzbekistán, yo no. Pero una alumna del school era de Rusia, y dije, bueno, es un poco como pedirle a un panameño que me contacte con un peruano, pero de repente. Y efectivamente me contacté con él, y a los 3 días estaba conversando con 3 directores del Centro de Investigación de Uzbekistán. Y esa es la red a la que ahora pueden tener acceso con ustedes. Entonces, si bien acá tienen de muchos países, y eso creo que es algo muy, muy valioso. Y a esas personas pueden acceder a través del Slack directamente. Se me colgó la presentación. Ya. Tenemos unos Learning Journals que hemos desarrollado que les ofrecen unas preguntas que les van a ayudar a reflexionar sobre sus estrategias de aprendizaje, sobre sus objetivos para un aprendizaje, y que puedan monitorear un poco lo que quieren, lo que les gustaría aprender. Finalmente, algunas cosas de gestión. Todos los días empezaremos la sesión a las 8 de la mañana, y de 8 a 8 y 10 pediremos a un voluntario que haga un resumen del día anterior. Y luego invitamos a los demás a hacer unos pequeños comentarios. Los que quieren ser encargados de dar ese resumen diario, por favor inscríbanse en el link que le hemos enviado. Está también en la plataforma, en la web, y se puede inscribir por ese link, les vamos a mandar la presentación. Al final del día voy a pedir un voluntario para mañana, en caso alguien no se haya inscrito. Y algo muy interesante que estamos probando en esta nueva versión de School son las pequeñas charlas o small talks que le estamos llamando. Los viernes tendremos conversaciones en grupos pequeños con los facilitadores. Son sesiones un poco más flexibles en las que se trata un tema, como van a ver en el programa, pero en esa sesión se va a hablar de manera más fluida sobre eso, y la conversación puede llevar a lo que los participantes quieran. Tienen cupos limitados y son por inscripción. Entonces, regístrense por favor a su primera y segunda interés, y ahí les vamos a avisar hacia el miércoles cómo se han conformado los grupos. Si por AB hay algún tercer grupo que le interesa hablar de algún otro tema, existe la posibilidad también de este viernes o el siguiente armar un grupo conmigo para trabajar algún tema en particular que lo estamos dejando abierto. Y luego tenemos en este momento, que me gustaría conversar un poco sobre las expectativas que tienen ustedes. Tenemos 5 minutos para esta última parte, porque me gustaría dedicar los últimos 10 minutos a que ustedes puedan conversar en grupo en grupos más pequeños. Entonces, tenía ese survey de Menti, si pueden inscribir y reflexionar sobre qué les gustaría aprender durante el School for Think Tankers y cuál es el objetivo por el cual se han inscrito. Voy a compartir el link ahora. Ya. Si pueden reflexionar sobre qué les gustaría aprender durante el School for Think Tankers. Cada uno de ustedes tiene diferentes perfiles. Hay investigadores, hay comunicadores, hay directores, hay directoras, hay personas que están dedicadas a investigación, hay docentes. Entonces, me imagino que los objetivos de cada uno y lo que les gustaría aprender es diverso. Y vamos a tratar de poder integrar, comentarles a los trainers qué cosas ustedes nos han comentado ahora para en caso haya algo que incluir. Capacidad para comunicar, mejorar prácticas de lecciones aprendidas, investigación a la acción, modelos de gobernanza y financiamiento. Todo eso lo vamos a registrar, y en caso haya cosas que no se vayan a cumplir, que no estén dentro del programa, me refiero, lo que podemos hacer es buscarles referencias de dónde pueden acceder a información al respecto. No sé si han entrado ya, me imagino que sí, pero en caso no, a la página de On Think Tanks. Ahí tenemos muchísimos artículos que tratan varios de estos temas y en los cuales pueden seguir explorando. Pero nosotros registramos esto y les vamos a enviar hacia el final de la semana algunas referencias que puedan trabajar en los temas que no se verán ahora. Pero comunicación, veo bastantes temas de eso y estrategias para divulgar. Es uno de los focos principales del School. Tenemos varias sesiones en las que se habla desde la estrategia de comunicación, las formas de interactuar con policymakers y con practitioners, cómo interactuar con diferentes tipos de actores. Eso es algo que le damos mucha importancia al School.
Articulaciones regionales también, tenemos 2 ejemplos de proyectos y de think tanks que están trabajando en proyectos en los que tienen que articular con muchos autores. Y base mínima para que un think tank empiece a operar, eso me emociona un montón. También estamos justo terminando de trabajar un manual de acompañamiento para establecer think tanks. Es en base a preguntas sobre qué preguntas se tiene que hacer una persona que está empezando a formar su centro de investigación. Eso ayuda no solo a los que vamos a formar, sino a los que tienen un think tank recién establecido o quieren cambiar algo. Esta es una herramienta que estamos trabajando. Les podemos enviar alguna versión preliminar como sneak peek. Está en inglés, eso sí. Bueno, y pasemos a la siguiente. La siguiente pregunta era similar, así que creo que podemos pararla en aras de en aras de dedicar estos siguientes minutos a conversar entre nosotros. Antes de que empiece la sesión de Enrique, tenemos 10 minutitos en los que me gustaría juntarlos en grupos. Les vamos a asignar grupos al azar de 4 personas, en los que ustedes van a ir a como presentarse unos minutos, para que si puedes armar grupos al azar de 4 personas. Vamos a estar 10 minutos ahí y luego regresamos para la sesión inicial de What is a Think Tank. Sí, les va a pedir que se inscriban, que se sumen a un grupo. Listo, dame un segundo, sí. Dame un segundito. Listo. Por favor, acepten las invitaciones y en 10 minutos las vamos a sacar de ahí. Bienvenidos todos, me imagino que espero que se hayan podido reconectar y que han podido servirse un nuevo café para la segunda sesión del día. Ahora tenemos a Enrique Mendizábal, que es director y fundador de un think tank, que nos hará una presentación sobre qué es un think tank. Enrique, te dejo la palabra a ti y gracias a todos. Gracias, Andrea. Gracias a todos por estar aquí en esta edición del School for Think Tankers de Centroamérica, que la verdad ha sido, como dicen mis colegas de Faro, ha sido muy exitoso en la convocatoria. Mi nombre es Enrique Mendizábal, soy director de Think Tanks, y mi presentación inicial, en realidad, es una suerte de aviso, ¿no? De cuidado, como para que sepan a qué se están metiendo en este curso. Lo que pasa normalmente en la escuela que dictamos todos los años es que tenemos panelistas, expertos de think tanks de casi todo el mundo. Cada uno presenta sus propias experiencias, habla desde su think tank, desde su centro de pensamiento. En el caso de esta escuela, vamos a tener principalmente a think tanks de Estados Unidos, de Norteamérica, y lo que queremos decirles a ustedes es que sabemos, ¿no?, que no todos los think tanks son iguales, y que no es cosa de hacer una copia y pegar lo que hace un Brookings, o lo que hace, por ejemplo, Chatham House. En uno de los materiales que Andrea y el equipo les compartirá, van a ver materiales de centros de investigación reconocidos, grandes. No es cosa de copiar y pegar, pero sí podemos aprender mucho de lo que hacen estas otras organizaciones, ¿no? Así como pueden aprender de ustedes mismos, o sea, entre pares, pero nuevamente nunca va a ser cuestión de copiar y pegar, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer en la sesión que tengo hoy día, hablarles de esa variedad en el mundo de los think tanks, esa diversidad que existe, para que ustedes ubiquen a sus organizaciones, a sus equipos, o los centros que quieren crear en este espacio, en este mapa, en este universo difuso, ¿no?, con límites muy difusos, con fronteras muy difusas, muy difíciles de definir, y que usen este posicionamiento conceptual, ¿no?, para interrogar las presentaciones que vienen
durante las próximas 2 semanas, ¿no? Entonces, cuando escuchen del Center for Global Development o de Brookings, no les estamos diciendo cópienlos, ¿no? Hagan tal cual, pero sí les estamos diciendo desde la perspectiva de ustedes qué pueden capturar, ¿no? Qué pueden utilizar, ¿no? Y además los quiero incentivarlos a que les hagan preguntas a los distintos panelistas y presentadores sobre sus organizaciones. Preguntas que espero mi presentación les ayude a decidir cuáles son las más relevantes. O sea, claro, no le pueden preguntar pues 20 preguntas sobre el centro, pero algunas preguntas que les permitan a ustedes hacer esa comparación rápida entre su centro de pensamiento, su think tank, y el centro de pensamiento think tank, ¿no?, que están escuchando. Y lo mismo pueden hacer ustedes por su cuenta cuando se acerquen a las páginas web de distintos centros de investigación en el mundo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que quiero lograr, ¿no? Entonces les voy a hablar un poquito de la definición de los think tanks, vamos a hablar un poquito de historia de los think tanks, y al final les voy a compartir alguna data del directorio de think tanks, que creo que hemos compartido el vínculo antes, y ustedes pueden obviamente acceder a ese directorio y pueden sumar sus organizaciones si es que no están ahí. Entonces, pero antes de empezar, quisiera que en el chat pongan ahí un think tank, el primer think tank que se les viene a la mente. Cuando le quieren, ¿no?, cuando quieren decir, este es el mejor think tank, o el think tank referente. ¿Cuál es el think tank que se les viene a la mente? Puede ser local, puede ser internacional, no importa si no lo conocemos. Les pido que ahí rapidito pongan el nombre del think tank. Brookings, Ecuador Libre, Internacional Idea, Pew, México Evalúa. Sigan, dale nomás. El World Economic Forum, México Cómo Vamos, Chatham House, el INCO de México, Ethos, Libertad y Desarrollo. ¿Cuál es el OPHI? ¿Con qué significan las siglas? GRAP, bueno, sí. Atlas Network, Oxford Poverty. Hay una buena variedad entre más académicos, más activistas, organizaciones internacionales, think tanks de desarrollo internacional, organizaciones muy locales, organizaciones que están en el borde de la definición, como el World Economic Forum, como International IDEA, redes, bueno, ahí hay varias, ¿no? Entonces, es importante, yo siempre recomiendo cuando alguien está creando un think tank o trabajando, pensando cómo fortalecer mi think tank, tengan referentes, ¿no? No porque son organizaciones muy distintas, no es importante tenerlos como referentes. Entonces, voy a pasar a compartir mi pantalla. Uy, necesito que me permitan compartir, Andrea, me parece que no tengo la opción. Y bueno, les voy a dar, durante la presentación van a haber momentos donde les voy a hacer preguntas, Listo, pero... ya podrías compartirlo, Enrique. Gracias. Durante la presentación van a haber momentos donde voy a hacerles preguntas, pero también los invito a hacerme preguntas en el chat. Voy a poner aquí la ventana del chat, la voy a abrir para poder verlos. Y si tuviesen alguna pregunta, me la hacen, y si me la pierdo, Andrea, María José, porfa, me pasan la voz, me interrumpen para ahí no perderla, ¿no? Entonces, no sé si ya les han advertido, pero algunas presentaciones van a estar en Spanglish o en inglés, o por lo menos el texto va a estar en inglés, la presentación en castellano, como este caso, pero entiendo que va a haber traducción simultánea para las presentaciones en inglés. Entonces... Podrías incluso hacerlo en inglés si quieres, porque está Daniela, la traductora, acá. Bueno, pues creo que se me va a hacer más cómodo, se me va a hacer más fácil hacerla en inglés, porque la he hecho varias veces en inglés, pero creo que se me va a hacer más cómodo hacerla en castellano, ya que estamos todos acá hablando castellano. Es un poco incómodo hablarles en inglés cuando nos podemos comunicar en castellano. Bueno, alguna vez empecé a escribir un libro sobre think tanks, y lo primero que puse fue think what, ¿no? ¿Qué es un think tank?
Y lo primero que quería decir es que hay algo que tenemos que entender sobre la función de los think tanks, o la importancia de los think tanks. Y a mí me gusta usar mucho este diálogo sobre los think tanks de Washington. Esto lo escribió un investigador británico, también miembro del Parlamento británico, llamado Rory Stewart. Básicamente lo que dice Rory Stewart es que él, como un think tanker, está en su oficina, viene un grupo de políticos y le preguntan, mire, experto, ¿no? Señor experto, señora experta, ¿no? Queremos manejar un carro y tirarlo por un precipicio, ¿no? ¿Debemos usar o no debemos usar cinturón de seguridad? Entonces uno dice, bueno, yo creo que no deberían manejar su carro y lanzarlo por el precipicio. Pero los políticos dicen, no, eso ya se decidió, nos vamos a lanzar. Lo que queremos saber es si usamos cinturón de seguridad o no usamos cinturón de seguridad. Entonces, como experto, uno responde, bueno, ¿por qué no usan cinturón de seguridad? Sería mejor que lo usen. Y salen a los medios los políticos a decir, hemos consultado con el experto de políticas, el señor Rory Stewart, y él dice que debemos usar cinturón de seguridad cuando nos lancemos por el precipicio. Y aquí lo que está describiendo Rory Stewart creo que es algo muy común en la política pública en todos nuestros países, ¿no? Que muchas veces las decisiones ya han sido tomadas, no son las mejores decisiones, y se usa a los expertos, o se usa a los centros de pensamiento, los think tanks, para racionalizar o para legitimar una decisión que no necesariamente es la que el mismo centro daría. No sé si esto les parece similar o les parece familiar a ustedes, ¿no? Pero eso lo uso para resaltar que los think tanks a veces son menos importantes o menos poderosos de lo que piensan, ¿no? Aun cuando pueden decir que, bueno, hemos sido citados en los medios, hemos sido citados por los decisores políticos. Entonces, una primera idea de tomar en cuenta. Le hemos preguntado, esto creo que lo vamos a compartir, no sé, Andrea, si lo podemos compartir por el Slack, pero hacemos muchas preguntas a los mismos think tankers y al público informado sobre qué son los think tanks. La verdad es que cuando uno le pregunta a directores de think tanks, y hay un video ahí que podemos compartir, se demoran en responder. Cada uno tiene una descripción o una interpretación distinta de lo que es un centro de pensamiento o lo que es un think tank. La etiqueta es una etiqueta que aguanta muchísimo. Hace unos años, Nicolás Ducoté, que fue el fundador de CIPEC en Argentina, decía que, bueno, él podía decir centro de investigación de políticas públicas, pero que había hecho el cálculo y le salía más rápido decir think tank, porque centro de investigación de políticas públicas le tomaba mucho tiempo y mucho espacio cuando escribía, entonces prefería usar simplemente think tank. Pero en inglés hay muchas maneras de describirlo. Alguien mencionó Chatham House por ahí. Chatham House, si entran a la página web de Chatham House, no van a encontrar la descripción de Chatham House como think tank. Ellos son un centro de investigación, un research center. Por más que Robin Niblett hable de los think tanks y lo que deben hacer los think tanks, en su descripción no usan esa etiqueta. Si son un think tank en Europa del Este actualmente, o en buena parte de los Balcanes, no les conviene usar la etiqueta think tank porque está asociada con la fundación de Soros, la Open Society Foundations, entonces hay mucha oposición. Entonces la etiqueta es una etiqueta muy fácil de adoptar y de descartar. Y un investigador, Thomas Medved, dice que la adopción de la etiqueta es un acto político, que uno se posiciona adoptando la etiqueta o rechazando la etiqueta. Últimamente yo he visto que muchos think tanks se llaman a sí mismos laboratorios de ideas, laboratorios de políticas, laboratorios de experimentación. Está un poquito de moda, ¿no? El uso de herramientas de investigación relacionadas con la economía conductual, la experimentación. Entonces, las etiquetas van cambiando, ¿no? Pero no necesariamente van desapareciendo los think tanks, solamente que cambian sus etiquetas. No entremos a Menti, porque creo que nos va a distraer un poco, pero más bien sí les pediría, a ver, si es que hay alguna, además de estas, ¿no? ¿Cómo les dicen a los think tanks en su país? ¿Quién se anima a compartir en el chat o simplemente levantar la mano y compartir? ¿Hay alguna, además de las que he dicho, ¿no? Además de estas, ¿hay alguna otra forma en la que se puedan describir los centros de pensamiento, los think tanks en su país? Centros de investigación es la más típica, ¿no? Eran 3.
de corrida. Centros de estudio, centros de pensamiento. Por ejemplo, algo que a mí me gustaba mucho era que en Alemania, no sé si puse acá, le dicen en la traducción, fábrica de ideas. Y un investigador alemán había dicho que en Alemania no estaban muy cómodos con la idea de un tanque de pensamiento, un tanque de ideas, ¿no? Entonces, la imagen del tanque no era pues la más políticamente correcta, entonces preferían usar la expresión fábrica de ideas, ideas Fabrik, ¿no? No sé si esto resuena en castellano, ¿no? Observatorios, sí. Hay muchos think tanks que se crearon como observatorios. Ahora, a ver, no sé si me podemos mostrar con un show of hands, como dicen. Levanten la mano si ustedes creen que el votante promedio sabe lo que es un think tank. Solamente si ustedes piensan que el votante promedio sabe lo que es un think tank. No veo a nadie levantado la mano. ¿Qué les parece el político promedio? ¿Ustedes creen que el político de sus países, un político, digamos, un miembro del Congreso o del Parlamento, o lo que tengan en su país, sabrían lo que es un think tank? Si ustedes le dicen, dime el nombre de un think tank, 100% seguros que les dirían al menos uno. Ahí veo 1, 2, 3. La mayoría piensa que no. Veo que la mayoría piensa que un político promedio, un miembro del Congreso, no podría decirles lo que es un think tank. Y si se lo describen, si le dan ejemplos, ahí ustedes creen que sí podrían. Si le empiezan a describir, bueno, estamos hablando de esta organización y esta otra organización, ¿los conocerían inmediatamente? Dirían, sí, efectivamente, sí sé quiénes son. Grupo Faro, claro, ya sé a qué te refieres, un think tank. Un poco más, ¿no? Pero todavía los veo escépticos sobre si sabrían efectivamente lo que es un think tank. Yo estaría de acuerdo con ustedes en ese caso, ¿no? Voy a mover el chat para que... Bueno, entonces hablemos de las definiciones. ¿Cómo definimos, cómo describimos a los think tanks? Y voy a pasar de definiciones normativas a definiciones funcionales. Lo primero es que cuando uno busca en la literatura va a encontrar en un extremo de la discusión de definiciones, va a encontrar una definición, si quieren, la más normativa, que es la de Estados Unidos, que es las organizaciones 501(c)(3), ¿no? Que son organizaciones sin fines de lucro, que no son partidarias, son apartidarias y están organizadas para fines educativos, religiosos, caritativos o científicos, ¿no? El tema es que, claro, todas las organizaciones sin fines de lucro de este tipo encajan dentro de este código legal, y solamente las que se llaman a sí mismos think tank, levantan la mano y dicen, yo soy un think tank, pueden ser un think tank. No existe, digamos, en el código, ¿no?, legal, no existe think tank, ¿no? 501(c)(3), ¿no? Stash, no sé, pues 4, ¿no? O B, ¿no?, que es think tanks. Entonces, pero de esta definición sale la idea que los think tanks son sin fines de lucro, son independientes del Estado y están dedicados a la comunicación de investigación y resultados de investigación a los decisores de políticas públicas. Con el tiempo la definición ha ido ampliándose para reconocer a centros de investigación o think tanks con alguna presencia de financiamiento público, e inclusive think tanks que pueden ser públicos, o sea, pueden ser parte del Estado, pero con cierto grado de autonomía, ¿no? Pero esa definición viene de la ley, esta ley, ¿no?, que es bien limitante, sobre todo en países como los nuestros, donde no necesariamente las cosas calzan, ¿no?, en la categoría donde han sido definidos. En países como los nuestros, en Centroamérica, en Sudamérica, en México, vamos a ver muchos espacios grises, ¿no? Los think tanks están en espacios en el medio, entre otras organizaciones, entre el sector privado y la academia, entre el sector público y la academia, entre los medios y la academia. Entonces va a ser más difícil de definir. Nosotros pensamos que tenemos que entonces enfocarnos más en describir los think tanks desde una perspectiva de funciones.
Entonces, son organizaciones que que generan investigación aplicada, análisis, que brindan recomendaciones, asesoría, típicamente son independientes, típicamente son privados, pero no necesariamente, están involucrados en la investigación, en el estudio de algún tema en particular, buscan activamente, es importante, activamente educar o recomendar o asesorar a los decisores de política pública y al público en general a través de múltiples medios. Hay una intención de informar las decisiones públicas o las decisiones que tienen que ver con lo público, más allá de simplemente producir conocimiento y a ver qué pasa, ¿no? Y ahí empezamos a definir lo que es un think tank y lo que puede ser pues una consultora, lo que puede ser que lo hace todo en privado, lo que puede ser un centro de investigación académico que publica solamente por la generación de conocimiento, lo que puede ser un medio que lo que está interesado no es en la generación de conocimiento, sino en la diseminación del conocimiento, etc., ¿no? Pero es difícil, definitivamente es difícil definirla, ¿no? Y la definición típica de think tanks tiende a decir es distinta de otras organizaciones. Pero ese distinto de, esa institución que existe, ¿no?, separada de universidades, separada del sector privado, separada del sector público, separada de los partidos políticos, separada de los medios, completamente, en verdad existe en el imaginario de algunos de nosotros cuando pensamos en un Brookings, en un Chatham House, ¿no?, que es esta definición de universidades sin estudiantes. Eso en realidad existe en un puñado de organizaciones que tienen el endowment, ¿no?, que tienen los fondos, que tienen la oportunidad, pero no, en la mayoría de las organizaciones. La mayoría de los think tanks existen en el límite, en la conexión con otros actores, ¿no? Eso es lo que le decía yo antes de lo que decía Thomas Medved, que hablaba de el uso de la etiqueta como un acto político. Y John Schwartz, el director de Soapbox, que es una agencia de comunicaciones, habla que el branding de un think tank es la definición de tu territorio intelectual. Y este es mi territorio. Yo soy dueño de este espacio de política agraria, sobre política económica, macroeconómica, ¿no? Ese es mi espacio. Entonces, es importante que tengamos mucha atención con esos límites de la definición. Y los límites de la definición tienen que ver con las funciones que van a cumplir estos think tanks. ¿Hasta aquí todo bien? Hasta aquí quiero entrar a la parte de las funciones. Entonces, lo que quiero decir es, bueno, ¿no? La etiqueta es un poco difícil de definir. Podemos pensar en una cuestión normativa. Bueno, esta es la definición de un think tank. A veces los financiadores, a veces, no sé, la cooperación norteamericana, la cooperación británica, la cooperación canadiense, que financia think tanks en la región a través de la IDRC, las fundaciones, a veces ellas definen los think tanks de manera ex ante. Dicen, el think tank es esto, voy a financiar este tipo de organizaciones. Y esto puede dejar de lado a muchas otras organizaciones. Entonces, hay una definición normativa. Pero también podemos pensar en una descripción más funcional, que creo que es mucho más útil, sobre todo en el contexto de nuestras organizaciones. Nuestras organizaciones van a parecerse un poquito a otras. Algunos de ustedes son centros de universidades, otros están vinculados a lo público, otros son completamente privadas, otros están más vinculados al activismo de ONGs. Entonces, esto tenemos que reconocerlo y adoptarlo, yo creo, en la manera en la que pensamos en los think tanks. Entonces, antes de pasar a la siguiente, les quería preguntar, ¿qué funciones creen que cumplen los think tanks? ¿Cuáles son las funciones principales de los centros de pensamiento o los think tanks? Aquí sí les pido que vayan a Menti, creo que va a ser más útil. Andrea, ¿me puedes ayudar con esa gestión para ver cómo se... Si dejo de compartir. Sí. ¿Puedes compartir tú? Entonces, menti.com, ¿no? Y el código es 992975448. Y aquí les pido que describan muy brevemente, ¿no? ¿Qué hacen los think tanks? ¿Qué creen que hacen los think tanks? Si pudieran pensar en lo principal que hacen los think tanks. ¿Qué es eso? Lo principal. Lo primero que se les ocurra, lo principal que hacen los think tanks.
en términos de funciones, análisis y evaluación de políticas, desarrollan lineamientos de política, investigan, comunican, buscan convencer, generan evidencia, generan información, investigan, analizan, investigan, sensibilizan a la población, tienen un rol educativo a la población, analizan, ¿no? Analizar, investigar, generar conocimiento, generan conocimiento, identifican problemas, proponen soluciones. Hay mucho de generación de conocimiento, de generación de ideas, ¿no? Investigan, desarrollan ideas, asesoran, bueno, proveen soluciones, investigan y comunican soluciones, dan alertas tempranas, efectivamente, divulgan conocimiento, inciden en la creación de políticas públicas, generan recomendaciones, producen datos. Está claro que acá, si hiciéramos otro tipo de formato de feedback, creo que ganaría la generación de conocimiento, ¿no? La generación de evidencia, la generación de datos, el análisis, la investigación en general, ¿no? Regresamos, Andrea, a mi pantalla, por favor. Entonces, eso es importante. Está clarísimo que los centros de investigación, los think tanks, generan evidencia, generan investigación, generan análisis, hacen, ¿no? Realizan eso. Pero eso no es lo único que hacen. Eso yo quiero que quede bien claro. Porque cuando uno se enfoca en eso, se olvida de todas las otras cosas que pueden hacer los think tanks para lograr para cumplir con sus misiones, pero también para contribuir a lo público, a los temas de interés público, contribuir al bienestar, ¿no? O sea, digamos al bienestar, porque también los think tanks, no sé si lo digo después, también pueden cumplir labores perversas, si quieren, no son todos, pues, dulces palomitas que andan por ahí, ¿no? Buscando el bien de todos. Son finalmente actores políticos y responden a intereses de otros, ¿no? No son son su contexto, ¿no? Generan evidencia y conocimiento, está claro. Pueden promover políticas, ideas de políticas y soluciones. También le pueden dar legitimidad a las políticas y a los políticos, de una manera ex ante o ex post. Muchas veces los políticos, como pasa con el caso de Rory Stewart, ¿no? Dicen, pero en el Perú, ¿no? GRADE en el Perú, el CIUP en el Perú, ellos han publicado ese trabajo y yo estoy usando este trabajo para hacer esta recomendación de política pública. Puede que el trabajo esté conectado o no, pero se prestan los centros de pensamiento a veces para eso, ¿no? A veces lo hacen sin querer, a veces lo hacen como parte de su estrategia. Obviamente son asesores, también pueden actuar como asesores del proceso básico de implementación de las políticas públicas, pero también, cosas importantes, pueden actuar como espacio de debate, de deliberación. Muchas veces los políticos presentan una idea en un think tank. Como que le quitan formalidad, le quitan un grado de oficialidad a la propuesta, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y a ver, escuchan, reciben respuestas y deciden si la van a incorporar o no a su agenda política, ¿no? Los think tanks crean espacio. En el caso de Chile, durante la dictadura de Pinochet, los think tanks fueron básicamente un espacio seguro para la vida de los investigadores que tuvieron que escapar de muchas universidades donde estaban siendo perseguidos, y se formaron estos think tanks. Primero, interesantemente, como auspiciadas por la Iglesia Católica, y después de manera independiente, ¿no? Muchos de los think tanks modernos de Chile son de esa época, ¿no? Y justamente cumplieron ese rol. Y esto pasa en muchas partes del mundo, ¿no? Pueden ofrecer un canal de financiamiento para partidos políticos. En algunos países el financiamiento de los partidos políticos está altamente regulado, pero darle una donación a un centro de investigación con una afinidad, con una idea ideológica vinculada al partido político, no, y entonces es una forma muy efectiva de apoyar a una campaña política o un proyecto político a través del financiamiento de centros de investigación. Y también los think tanks intentan cambiar la forma en la que se hace la política pública, o sea, no solamente la idea de política pública, sino la forma en la que se hace. Algo que es fundamental es que los think tanks se convierten en espacios de preparación o entrenamiento para las futuras generaciones de expertos o de políticos o decisores de política pública en partidos, en el gobierno y en otros sectores, ¿no? Y esto lo vemos a nivel mundial. Los think tanks son un espacio donde gente joven
entra, trabaja mucho, hace mucho análisis, aprende herramientas, conoce el sector y después pasa a trabajar al sector público o a otro espacio. Son auditores, son monitores sociales, o sea, son muchas las funciones que los think tanks pueden cumplir, pero está claro, y ustedes lo han reconocido, que deben pues generar o utilizar evidencia a la hora de cumplir estas funciones, ¿no? Porque si no, bueno, no serían un think tank, serían otra cosa, ¿no? No voy a quedarme mucho en estos gráficos, lo vamos a compartir, pero hay maneras de entender a los think tanks que nos ayudan a ver dónde se posicionan con respecto a otras organizaciones, ¿no? Entonces, este es el espacio marcado, un poco más oscuro, es el espacio donde existen los think tanks, y obviamente se acercan a los medios, se acercan a la academia, se acercan a los partidos políticos, se acercan a los técnicos o tecnócratas dentro de los gobiernos. Los think tanks no tienen, sobre todo en nuestros países, no tienen límites. El mundo de los think tanks no tiene límites claros. Entonces, nuevamente, sus think tanks, sus centros de pensamiento, puede que sean más ideológicos, o puede que sean más teóricos, puede que trabajen más de manera activa en activismo, ¿no? En advocacy, puede que sean más de hacer investigación independiente, puede que sean más de hacer consultorías o proyectos cortos, ¿no? Todo es perfecto, todo esto es perfecto, eso está bien, ¿no? Van a ser distintos. Entonces, cuando escuchen de un think tank que se les presente, les cuenten cómo trabajan, intenten posicionar a esos think tanks en esos espacios y al mismo tiempo posiciónense ustedes para ver, ¿no? cómo difieren, cómo se parecen. Y esta es otra manera de pensarlo, ¿no? ¿Cuáles son los límites entre un think tank y una consultora? ¿Cuáles son los límites entre un think tank académico y un centro de investigación académico? ¿Cuáles son los límites entre, por ejemplo, un think tank con una presencia de medios muy fuerte y básicamente un medio sin fines de lucro? ¿Cuál es la diferencia entre un think tank público, ¿no? Manejado por un ministerio o financiado por el sector público y un organismo público en sí mismo, ¿no? O sea, un ministerio prácticamente, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? No hay un algoritmo, no hay una regla clara. Aquí ya ustedes tienen que mirarlo, entenderlo y definir si lo dejan entrar o no a esta comunidad de think tanks. Y eso es lo que les hablaba de Thomas Medway, ¿no? Los think tanks en el medio de distintos espacios, el político, el económico, el de los medios, el de la generación de conocimiento, conectado con esos espacios, no están aislados del resto, ¿no? Eso creo que es importante, porque se van a topar con esa situación. Van a haber muchas veces organizaciones que dicen, pero eso es un think tank. Entre ustedes seguramente dirán, ¿ustedes son un think tank o no? Bueno, puede que sí en su país, puede que no en el país de lado, ¿no? Y a veces digo, hay think tanks en el Perú que en el Reino Unido no serían considerados think tanks. Pero en el Perú son think tanks. No los voy a cuestionar porque cumplen esas funciones y encajan más o menos en este espacio. ¿Alguna pregunta? No se olviden, levantan la mano, me avisan. Y yo voy parando. Creo que había una pregunta por ahí, ¿o? No, María Fernanda dijo, me puso... Shara levantó la mano. Sí. ¿Quién, perdón? Shara. A ver, Shara. Sí, tengo una duda, como tú bien dices, veo que los think tanks se mueven como en un universo bastante amplio. Concretamente, ¿qué tienen? ¿Cuál es el factor en común que tienen todos, moviéndose en este universo tan amplio que nos compartes? Mira, es bien complicada. La respuesta cada vez es más difícil. Antes yo que decía, bueno, generan evidencia, por lo menos usan evidencia como un insumo fundamental o primordial en el desarrollo de argumentos de política pública. Pero claro, esto lo hacen ahora individuos, ¿no? Que tienen una cuenta de Twitter y 150.000 seguidores, un par de asistentes de investigación que les hacen un poquito el trabajo difícil de manejar la data, tienen una columna en un medio importante y se convierten pues en casi un think tank de a uno. Entonces, ¿qué lo diferencia de esta suerte de nueva organización? Yo creo que hay un trabajo de autodefinición. Hay un trabajo de mirar a la comunidad, o sea, mirar el espacio local, ¿no? la polity local, y decir, bueno, acá hay espacios académicos, hay universidades, centros de investigación ya claramente definidos, otros que son un poquito más, están más orientados a la parte práctica, a la parte de política pública, eso los podemos incluir dentro de la comunidad de think tanks,
Después tienes el espacio político, ministerios, organismos públicos, partidos políticos, y por ahí tienes algún grupo políticamente movilizado o interesado que está haciendo investigación o que trabaja cercanamente a un partido político, los podrías incluir en el espacio de los think tanks. O sea, como dice, un límite, es una frontera muy porosa, muy flexible, cada vez más difícil de definir, lo cual hace nuestro trabajo un poquito más difícil y al mismo tiempo más interesante. El hecho que muchos de ustedes se hayan definido como think tanks, o sea, es autodefinido de alguna manera, es una forma de responder a la pregunta, ¿no? Pero no, yo sé que no es una respuesta exacta, ¿no? Pero ese es el espacio en el que trabajamos, ¿no? Andrea está compartiendo unos vínculos. Hay una serie que tenemos en un think tank sobre entender estos límites, y la verdad es amplia, ¿no? Hay muchas maneras de abordarlo. Sí, no sé si espero que sea satisfactoria la respuesta, pero si no lo es, podemos seguir conversándola también en el Slack, con gusto. ¿Sigo? ¿Alguien más? Bueno, voy a avanzar. Todo eso es importante en la medida que esto va a tener implicancias para la organización. Si ustedes están más cerca a, por ejemplo, la academia, entonces seguramente el tipo de personas que contraten tendrán que apreciar y llevar a cabo investigación más académica, ¿no? Si están ustedes más cerca a la política o a la política pública, ¿no? El tipo de trabajo que harán será más relacionado al análisis de política pública directamente, ¿no? Entonces, entender dónde están posicionados les va a ser importante porque les va a ayudar a entender aspectos internos de la organización, un poquito más aburridos si quieren, ¿no? No la parte de incidencia con la política pública, lidiar con los políticos, sino la parte ya de materia organizativa, ¿no? ¿A quién contrato? ¿Cómo contrato? ¿Qué proceso debo seguir? ¿Qué guías debo tener en la organización para que todos trabajen un poquito de la mano, ¿no? Y también te va a ayudar a entender otro aspecto del análisis de los think tanks y el posicionamiento que va a ser útil, va a ser entender, bueno, dentro de qué sistema estamos, ¿no? Si ustedes son un think tank en China, el amo y señor es el Estado, es el partido y el gobierno, ¿no? Nadie existe, o sea, hay think tanks independientes, pero claro, son bajo el sponsorship del partido y del gobierno. En países donde los partidos políticos son extremadamente fuertes, como puede ser el caso británico o el caso alemán, los think tanks de alguna manera se tienen que posicionar, les guste o no, bajo la esfera de influencia de estos partidos. En el caso alemán hay financiamiento de los partidos. En el caso británico los partidos son fuertes y son sumamente dinámicos, constantemente buscando ideas, entonces los think tanks se acomodan. El caso de Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos tienes mucho más variabilidad de actores en el espacio político. Los partidos son débiles. O sea, los partidos políticos en realidad no son un partido político como tal. Cualquiera puede candidatear, ¿no? El Partido Republicano o el Partido Demócrata. Entonces, no son fuertes. Entonces, cada congresista es sujeto a ser influenciado por un think tank. Entonces, hay una multiplicidad de actores. Y la plata de filantropía política es la que manda. En países como en muchos países africanos, en muchos países centroamericanos, donde el financiamiento para los think tanks proviene principalmente de la cooperación internacional, entonces la lógica de la cooperación internacional va a afectar el funcionamiento de los think tanks. Cuántos se fundan, cómo se fundan, qué temas ven, cómo se financian, cómo trabajan, etcétera, etcétera. Entonces también, a ver, ¿a quién tenemos que servir? Es algo que nos tenemos que preguntar como centros de pensamiento también, ¿no? Y todo esto espero que sean insumos para que ustedes enfrenten la información que van a recibir en los próximos días. Nuevamente, ¿no? Todo eso se complica aún más, pues porque el contexto está cambiando, y el contexto afecta a los centros de investigación, el contexto político, el económico, el legal. Todas estas cosas pueden afectar los tipos de think tanks que pueden desarrollarse en cada país, ¿no? Y todo eso está cambiando, así que está bueno que pensemos en esto constantemente, ¿no? ¿Cómo está cambiando el contexto político en mi país? El Perú se está polarizando horriblemente, ¿no? Como muchos países. ¿Esto qué está haciendo con los think tanks? Está dejando a muchos un poquito en el medio, no saben a quién hablarle, ¿no? Han perdido
este público tecnocrático que tenían dentro del gobierno, que ya no existe, y la oposición tampoco lo tiene. ¿Qué hacen? ¿No? El dinero de la cooperación internacional se fue, ahora tienen que levantar fondos locales. Bueno, muchas cosas que podríamos ir conversando sobre el tema. Las universidades ahora tienen que hacer investigación, van a competir contra los think tanks. Entonces, entender el contexto es sumamente útil. Y la consecuencia de todo esto es que lo que tenemos es una cuestión sumamente compleja, ¿no? Es un desorden, ¿no? Hay tradiciones regionales y nacionales o olas de formación, se han ido formando los think tanks a lo largo del tiempo. Hay particularidades nacionales y sectoriales, los modelos de negocio cambian, hay más competencia, y aún ahora, peor todavía, hay más falta de confianza en los expertos y en la expertise, lo cual está generando un rechazo a esa etiqueta. Entonces, hablar de la etiqueta se convierte en un problema, ¿no? Presentarse como un think tank muchas veces es problemático. Entonces, hay que entender o que saber cómo describirnos cada vez más. Quiero hacer un paso muy rápido, porque no me va a alcanzar el tiempo, un paso muy rápido por una manera de entender la historia de los think tanks, usando Estados Unidos como ejemplo, y después acabo con unos datos. Puede que me pase unos 5 minutitos, Andrea, pero espero que esté bien. Acabo con unos datos sobre el contexto actual de los think tanks en el mundo, y con eso espero que les hayamos dado, espero que no haya sido aburrida en presentación, pero les voy a haber dado un montón de herramientas, insumos, que ustedes pueden llevar a las siguientes sesiones que les tocan durante las siguientes semanas, ¿no? Voy a usar el caso de los think tanks de Estados Unidos. Bueno, primero es perfectamente relevante para este school, porque van a escuchar mucho de think tanks norteamericanos, pero además porque está mejor documentado y ayuda a ver el cambio, cómo ha ido cambiando la etiqueta en el tiempo. Y a lo largo de este proceso hay una serie de narrativas que de alguna manera marcan la creación y el desarrollo de los think tanks. La primera narrativa tiene que ver con la idea de la medicina, y hacia el final de esta historia empezamos a hablar del marketing, o la venta, o lo que llaman el marketplace of ideas, ¿no? El mercado de las ideas. En los 1800, a finales de 1800, comienzo de 1900, la sociedad se entendía como un paciente, y la ciencia que iba a curar al paciente. Y se crean, lo que a mí me parece que es el origen de los think tanks norteamericanos, se crean estas sociedades, por ejemplo, esta Chicago Civil Federation. Son federaciones de expertos, financiadores, ¿no? Filántropos, millonarios, políticos, ciudadanos, que se juntaban a resolver los problemas que enfrentaba la sociedad, y llamaban social maladies inclusive, ¿no? En su literatura. Entonces era eso, veían a la sociedad como un paciente y había que curarlos. Esto era súper informal, ¿no? Era un coffee shop, ¿no? Un café, o un bar, o un town hall, y se sentaban y discutían las soluciones. La historia detrás de que en nuestra región, en el Perú en particular, pero en nuestra región, existen las sociedades de amantes del país, o las sociedades académicas de amigos del país, que se fundan antes de esto, o sea, preindependencia americana, 1790, en Perú la sociedad de amantes del país se funda en 1790, ¿verdad? Que se basa en las sociedades similares en España, que se basa en el Royal Society of Arts, que es el think tank en existencia más viejo del mundo. Y eso básicamente hacían lo mismo, ¿no? Se juntaban a un grupo de académicos que pensaban sobre la situación del país o del territorio, y hacían propuestas y las publicaban en revistas y en seminarios, ¿no? Entonces, en verdad, el origen de los think tanks en el continente americano está en Latinoamérica y no necesariamente en Estados Unidos. Después, al comienzo del siglo XX, se empieza a hablar de eficiencia y el valor del dinero. Se empieza a pensar mucho más en la política pública como una maquinaria. Había que ser más eficiente. Y aparecen instituciones como Brookings en 1916. Pero además, al comienzo del siglo XX, estas sociedades que había, ¿no? Entre ciudadanos, investigadores y financiadores, se separan. El sector público se vuelve más profesional. Los investigadores se van a los think tanks, y los financiadores, los filántropos, crean fundaciones, y los ciudadanos se quedan un poquito solos. Entonces profesionalizamos el sector público, ¿no? La filantropía y la investigación y análisis de políticas públicas. Eso se da en esta parte del siglo XX. Más adelante, con las guerras, empieza a venir la idea de usar a los think tanks para planificar. Nos vamos a planificar el futuro.
Esto es cuando se crea supuestamente la etiqueta de think tank en la corporación RAND, ¿no? En como estos war rooms en donde se juntaban expertos a tomar decisiones de manera muy rápida. Pero esto eran think tanks, eran pop-ups, ¿no? O sea, se juntaban un ratito para decidir sobre algo y después se separaban, ¿no? Pero bueno, ya existían las organizaciones, pero la etiqueta vino después. Con Kennedy se da algo que después se populariza mucho más en nuestra parte del mundo, sobre todo, que es esta idea de la puerta giratoria. O sea, se crea una suerte de casa de Salomón, ¿no? Una suerte bueno, la universidad hacen estudiantes, pero es un repositorio de expertos, es un espacio que quedan ahí los expertos y están a espera, ¿no? El Economist lo llama experts on tap. Entonces, ahora vemos mucho eso, vemos esta idea de que se crean los think tanks para cuando los políticos necesitan ayuda. Están ahí esperando la oportunidad. Y hacia el final del siglo XX empiezan a aparecer think tanks que ya empiezan a hablar explícitamente de ideología, empiezan a ser más explícitos en el uso de comunicación corporativa, de marketing. Son fundados por personas que ya estaban adentro del espacio político. Y hoy día lo que tenemos es más que un mercado de ideas, creo que tenemos una batalla ideológica, ¿no? Ya tenemos más abiertamente una situación de conflicto entre los actores de muchas comunidades de think tank. O sea, Heritage, por ejemplo, fundó un Heritage Action for America, que es básicamente un brazo de campaña, de lobby del think tank, ¿no? Los think tanks en Washington y Londres están siempre bajo amenaza de ser hackeados por chinos, por rusos, por empresas, ¿no? Como le decía antes, ¿no? En los Balcanes occidentales, en Europa, los think tanks están bajo vigilancia del Estado, que están viendo quién entra y quién sale de las organizaciones, hay mucho miedo. Están siendo sujetos de ataques por difamación. O sea, este espacio de las ideas se ha convertido en una batalla ideológica muy difícil para las organizaciones. Muy lejos, ¿no? Muy lejos de esta idea que la ciencia iba a curar a los pacientes, ¿no? A la sociedad, ¿no? Ahora estamos hablando ya de una cosa mucho más bélica. Lo original, el tanque, era en verdad un espacio, pero hoy día creo que el tanque a veces se piensa como el tanque, ¿no? Y estas olas de crecimiento y de formación se han dado en otras partes. Si uno revisa la literatura sobre think tanks en Chile, en China, en Rusia, va a encontrar algo muy similar. Menos documentado, en un periodo de tiempo, un pregunte más pequeño, pero va a encontrar etapas de formación de think tanks, un shock, algo que genera un cambio, y después una nueva etapa de formación de think tanks con otro estilo, con otro énfasis, con otro ímpetu. Y después otro shock, y así vamos viendo en todo nuestro país. Solo que si ustedes miran esto en Centroamérica, van a encontrar algunos momentos de shock, crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales, terremotos, ¿no? Huracanes, que obligan al sector a cambiar y replantearse definitivamente. Entonces la pregunta que les hago a ustedes, un poco retórica, pero es si pueden reconocer esas olas de formación de think tanks en sus países, ¿no? Ustedes, si sus organizaciones son antiguas, entonces, bueno, a ver, ¿cuándo se fundó mi organización? ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Quién estaba a cargo del espacio público? ¿El sector privado, la cooperación, los partidos? ¿Qué ideologías? ¿El centro se fundó para apoyar la ideología económica del momento o para rechazarla, para combatirla? Si mi think tank es nuevo, ¿en qué contexto nos estamos creando? ¿En un contexto mucho más conectado, mucho más informal, donde cualquiera en realidad puede entrar al espacio de las ideas? ¿No? ¿Estamos bien conectados a ese espacio? Creo que es importante que nos hagamos estas preguntas siempre, ¿no? Entonces, les he contado la historia de Estados Unidos brevemente, como para que vean que no todos los think tanks de Estados Unidos se han formado igualitos, ¿no? Y que las diferencias de su formación tienen mucho que ver con el momento en el que se han formado, ¿no? Y hay muchos que se han formado en los últimos 10 años que no están en esta historia, pero que son mucho más amplios, mucho más abiertos. Se habla de change hub, ¿no? Son como hubs
discusión, de encuentro de muchos otros actores. ¿Alguna pregunta antes que entre a la siguiente parte? ¿Alguna reflexión, alguna idea? ¿No? Levanta la mano, no veo ninguna, pero... ¿Sigo entonces? Rafael. Rápidamente, pienso en algunas cosas, es decir, la charla me hace recordar algunas cosas. El Salvador firma sus acuerdos de paz en 1992, y en esos años previos, pero sobre todo después firman los acuerdos, pues hay una ola de creación de think tanks. Nosotros somos parte de eso, y de ese momento, digamos, mucha inquietud por qué rumbo va a tomar el país, ¿verdad? Entonces, mucha gente queriendo plantear sus ideas. Y luego, quizás ahorita estamos en otro momento, lo que decías, cualquiera puede entrar al mercado de ideas, de repente un youtuber tiene más influencia ¿verdad? que un think tank completo, y este contexto como de populismo, ¿no? Lo que quieren los políticos es plantear ideas como que le gusten a todo el mundo, ¿verdad? Y no necesariamente pues, política pública. Claro, claro. Sí, eso es importante, ¿no? O sea, entender quiénes son los que crean los think tanks en ese momento va a ser fundamental para todos. ¿No? Cuando hay un cambio, muchas veces las personas que los crean estaban haciendo otra cosa. Estaban, por ejemplo, trabajando en organizaciones de derechos humanos, o estaban trabajando en la academia, o estaban trabajando en el sector público. Y el shock o el momento de cambio los obliga ¿no? a irse a esta organización, a crear think tanks. Entonces van a venir con esta tendencia. Y por eso tendrá think tanks más activistas, tendrá think tanks más académicos, tendrá think tanks más prácticos, dependiendo de quiénes son esos actores. Quiero muy rápidamente resaltar algunos pedazos de data, porque ya estamos a punto de acabar y yo tengo una reunión después, pero quiero dejarlos con esa idea e invitarlos a explorar el directorio, a explorar la data del directorio. Estoy seguro que Andrea y María José les pueden brindar más información sobre eso, ¿no? Y acá hay unos hechos importantes, ¿no? El directorio pueden ver esto, creo que es bueno darse cuenta. La mayoría de los think tanks están fundados actuales, ¿no? Alrededor del 2000. Pero países como Estados Unidos tienen una gran cantidad de think tanks creados en comienzos de los 80s. Hay un boom de think tanks en esa época. Y en los 80s es un cambio, de los 70s hay un cambio claro en la política norteamericana, ¿no? Hay mucho dinero que entra por razones más ideológicas, y eso hace que se cree. Entonces es cuestión de ver dónde estamos en cada uno de nuestros países. La otra cosa que quiero resaltar es que los think tanks son relativamente chicos. O sea, la gran mayoría de los think tanks, ustedes van a ver, son relativamente chicos. Hasta 45 personas. Creo que esto es China, ¿no es cierto, Andrea? Entonces esto de una manera no nos ayuda. Pero el resto, la mayoría, hasta 10 personas, 20 personas, 45 personas, ¿no? Pero hasta 20 personas. La mayoría de los think tanks son chicos, no son los grandes Brookings o Chatham Houses en los que pensamos normalmente, ¿no? Después quería... ese era otro interesante. Los que se fundaron hace relativamente mucho tiempo, los que se fundaron hace mucho tiempo tienen bastante financiamiento. Y se han mantenido bien financiados durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, ¿no? Hay algunos que están creándose últimamente con bastante financiamiento, pero la gran mayoría viene de hace tiempo. Entonces, los grandes se mantienen grandes. Esto es importantísimo, ¿no? Está claro que los think tanks siguen siendo dominados en los fundadores como en los líderes aquí está el otro dato, por mujeres, perdón, por hombres. Hay mucho más hombres fundando y liderando think tanks que mujeres. Esto viene cambiando, ¿no? Hay un patrón por acá, está este patrón acá, ¿no? Creo que viene cambiando, viene mejorando, ¿no? Viene como que haciéndose más chiquito la proporción de hombres que han fundado los think tanks, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Y esto puede tener implicancias, no sabemos, pero la data nos muestra que la producción, digamos, en redes sociales y también en tamaño de la organización, en términos de financiamiento, tiende a ser mayor en los think tanks liderados por hombres
que los think tanks liderados por mujeres, que no significa que tengan más incidencia o que la investigación que ellos generen sea mejor, sino que tiene seguramente que ver con un estilo, una forma de trabajar que hace que prioricen esta producción o esos tamaños mayores, ¿no? Y con esto, un poco concluyo, una presentación larga, pero espero que los deje con muchos datos y herramientas para más adelante, ¿no? Ningún think tank es exactamente como el otro, todos los contextos son distintos, pero hay lecciones que pueden aprenderse de todas las experiencias, así que no las descarten porque el think tank es muy distinto al de ustedes, y que los procesos de política pública, al ser complejos, ¿no? Incorporan muchos factores y muchos actores que los afectan, y los think tanks son apenas uno de estos actores. Quiero que se vayan con esa idea, ¿no? Que los think tanks son importantes, pero no son necesariamente los actores más influyentes o más importantes en el proceso de política pública de sus países o sus sectores. Entonces, tomar eso en cuenta es muy, muy importante. Bueno, y con eso es todo. Y pueden escribirme por el Slack o me pueden escribir, yo con gusto les responderé. Muchísimas gracias, Quique. La presentación de esta es una de las que me encantan. Creo que estos son aplausos, ¿no? María Fernanda e Irina. No sé si me pueden acompañar entonces en un aplauso virtual para la sesión de... Bueno, si quieren aplaudir, no están obligados a aplaudir. Si no pueden hacer no hay problema. Pregunta John si hay una ronda corta de preguntas. Creo que la podemos hacer si es que están de acuerdo en quedarse unos minutos más por tiempo. Ya estamos sobre la hora. Los que tengan que salir, bienvenidos, no hay ningún problema. Pero los que quieran quedarse unos minutitos para una ronda corta de preguntas, bienvenidos. John. Hola, sí, muy cortito. Muchas gracias, de verdad, querido Enrique, por la presentación. De verdad nos proporcionas datos muy interesantes, sobre todo esta última parte de distribución, ¿no? Tanto de pertenencia como de liderazgo, como de financiamiento. Bueno, la primera pregunta en realidad sobre este carácter aparentemente independiente que deberían tener. Y en su experiencia de ustedes o tal vez de las organizaciones de las que han formado parte antes, ¿cómo sugieren ustedes o qué estrategias han podido asumir para resistir estas iniciativas de cooptación o de alineamiento que existen muchas veces desde la esfera del gobierno o también desde incluso esferas de cooperación internacional? Si es que ha habido alguna estrategia que les ha servido utilizar, ¿no? A ustedes. Y por otro lado, sobre la información que producen los think tanks y tal vez si cuentan con información sobre políticas públicas o legislación comparada que se haya implementado en algún estado, por ejemplo, para regular el tipo de información que generan estas organizaciones o por la misma constitución. El problema que generalmente veo ahora, digamos, por lo menos en Bolivia, es que se está generando una serie de centros, digamos, de producción de ideas, pero que generalmente tienden a ahondar, digamos, en estos discursos de polarización, muchas veces son excesivamente parciales o desinforman a la población, ¿no? Es cierto que existe regulación a nivel de contenido, pero tal vez hay algo a nivel de organizaciones que se haya podido crear o producir a nivel internacional, tal vez en otras esferas. Gracias. Sí, mira, es un tema difícil, ¿no? Lo que pasa es que hay iniciativas locales, o globales. Tienes Transparify, que ves tema financiamiento para ver que el financiamiento sea lo más transparente posible. Tienes esos fact-checkers, ¿no? Que simplemente hacen el fact-checking para todos, no solamente a los políticos, sino también a los think tanks. Pero yo siempre argumento que son las mismas comunidades de think tanks las que tienen que levantar la mano y decir, bueno, podemos estar, ¿no? Porque hay diferencias ideológicas, está bien, eso no es un problema, ¿no? Pero a veces la etiqueta think tank se usa para promover intereses privados y, digamos, subalternos, si quieren. Entonces, ahí tienen que entrar la comunidad y decir, mira, esto se está usando mal, ¿no? Y nos afecta a todos. Esto a veces no pasa, ¿no? Pero yo creo que eso que debería pasar. No hay, digamos, además de estos movimientos o grupos de think tank que se juntan para crear una suerte de estándar a nivel local, no hay mucho que valga la pena potenciar, porque la cooperación país a país es complicada. Antonio, creo que tú tenías la mano levantada. Sí,
Sí, muy buena tu presentación, Enrique. Mira, yo creo que también aquí hay un punto, ¿no? Yo creo que el mismo hecho de que sea una condición de pensamiento, ojo, tengo que hacer una salvedad, yo no vengo del mundo de la academia, yo estoy al revés, yo vengo de la industria, de la empresa, y ahora estoy en el mundo de la academia después de 30 años con un tema de investigación, de impacto en las mallas agroindustriales aquí en Panamá. Y oyéndote la conceptualización del think tank, ¿no? Lo que se está trabajando, yo creo que en sí mismo, el hecho de ponerte a pensar genera una posición. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que aceptar es que los centros de pensamiento tienen una posición ante una situación dada. O sea, la imparcialidad yo creo que es una utopía conceptual cuando estamos hablando de opiniones y pensamientos. Nosotros podemos tener líneas centradas, una más inclinadas a una línea, otras más inclinadas a otra, ¿verdad? Pero al final de cuentas, a partir de una premisa, como he oído muchas veces, te digo de presentaciones de centros que he oído en Latinoamérica, de los think tanks, que tratan de que el centros de pensamiento son centros imparciales. Es algo que siempre como que me ha choqueado, ¿no? Estoy como más que una pregunta, es como un comentario, concepto, tú que tienes muchas más horas de vuelo en este tema, ¿no? De que es como un temor fijar una posición. O sea, ¿cuál es el problema? Sí, sí. Si tú fijas una posición, haces un trabajo de pensamiento, haces una idealización, o sea, generas ideas sobre lo que se está haciendo. Eso no reza que no haya una contraposición. Por eso es que yo siento que el concepto del think tank, y cierro con esto, es que da pie a tanto. Como decía el compañero decía, da pie para que lo utilice como una herramienta para vender mejor un producto ideológico que otro, para generar lagunas conceptuales. O sea, es una herramienta tan amplia que no podemos hablar de que existe como una norma regente que lo enmarca y que si estás aquí existes y si no estás aquí no estás. Esa es un poco la impresión que me da, ¿no? Es correcto, es correcto. Y voy a usar eso para cerrar un poco la idea, ¿no? Los think tanks son actores políticos, nadie es neutral. Uno puede ser apartidario, ¿no? Puede no apoyar un partido, pero no es apolítico en el mundo de los think tanks. Y a veces el uso de la expresión, ¿no? Somos neutrales, somos apolíticos, partidarios, ¿no? Vamos a donde la evidencia nos lleva, es una estrategia política para posicionarse en el medio del espectro político, ¿no? Para decir, no, a mí no me toca ningún partido, no me toca ninguna ideología, pero en realidad eso no es el caso. Entonces, esa es otra cosa que ustedes tomar en cuenta, ¿no? Aquí estamos hablando de políticas, ¿no? O de temas que afectan a lo público. Entonces es un actor político. Pero eso no significa que sea partidario, aunque pueden haber coincidencias. Pero no nos totalmente de acuerdo contigo, Antonio. O sea, en la literatura a veces habla de autonomía intelectual y no de independencia. O sea, uno puede ser completamente autónomo intelectualmente, coincidir con una ideología política o económica, etcétera, pero no es independiente 100%. Porque no puede hacer el trabajo que quiere hacer, porque depende del financiador, depende del contexto, depende de la demanda que haya de los actores en el espacio de políticas públicas. Entonces, yo prefiero hablar de autonomía intelectual de los think tanks que de independencia, y enfatizo siempre que los think tanks son actores políticos, ¿no? Y por eso desde un think tank nos gusta apoyar a todos los think tanks a nivel local, para que ayuden a guiar, dirigir, como mejor lo crea el espacio, ¿no? La comunidad de think tanks, el futuro de sus países, ¿no? Y no decir, bueno, apoyamos a estos y no a estos otros, ¿no? Bueno, ustedes defínanlo en su debate público, ¿no? Bueno, yo tengo que irme a esta hora. Muchas gracias por la respuesta. Discúlpenme por el tema, tengo una reunión justo después, pero los quiero invitar a que esta conversación la sigamos en el Slack, y yo voy a estar conectado para seguir conversando con ustedes en Slack, así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, feliz de discutirlo inmediatamente. Muchísimas gracias.